Queremos presentarnos y darte toda la gloria. Reconocer que tú eres justo, que tú eres santo. Tu palabra lo dice. Tú eres 3 veces Kadosh, Adonai. Tú eres santo, santo, santo. Y hoy te rogamos que en esta mañana, amado, esa santidad venga a nosotros. Esa santidad, Señor, impregne nuestro corazón, tu espíritu. Vamos, levanta tu voz por un momento y dígale: Señor, yo quiero darte gracias, yo quiero darte la gloria. Vamos, no se quede callado, dígale: Padre, todo lo que tengo te lo debo. Todo lo que tengo pertenece a tu reino, Señor amado. Tú me has dado salud, tú me has dado la vida, tú me has dado la familia, casa, Señor. Todo lo que tengo, Abacados, solo pertenecen a ti, Jesús. Por eso en esta mañana, Padre, te rogamos, haz tu misericordia y tu voluntad aquí. Que no sea palabrería de una persona, de un hombre, no. Que sea tu palabra, Señor. Porque ella es la que transforma, la que levanta, la que edifica. Ella hace una metanoia, una metamorfosis en tu espíritu. Por eso hoy declaramos, Jesús, que abrimos nuestros sentidos espirituales. Abre nuestros sentidos espirituales, Señor, para que de espíritu a espíritu en esta hora el mío sea alimentado por el tuyo. Que yo pueda tomar las arras del Espíritu. Que yo pueda, Señor, vivir en el Espíritu. Esa es tu perfecta voluntad. Yo clamo en esta mañana, Padre, por tu mensaje, por tu palabra. Háblanos, Jesús. Dinos qué hacer hoy. Dinos cómo conducirnos. Dinos cómo portarnos esta semana, Padre. Así que yo me hago atrás para que tú te hagas adelante. Yo me hago a un lado para que tú estés al frente. Porque yo nada sé, Jesús. Solo sé que tú eres santo y digno. Que tú eres el gran Jaolán del universo, el amo y dueño y Señor de él. Que tú eres omnisciente, omnipresente, omnipotente. Y por eso en esta hora, en el nombre de Jesús, damos espacio y lugar a tu Espíritu para que obre en nosotros. Que tu palabra, Señor, caiga en la buena tierra de nuestro corazón. Que esa semilla que es poderosa germine, reviente y que haga un efecto en nosotros. Que nos cambie, nos transforme, nos levante y nos ayude a ir, como dice la palabra, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Te damos muchísimas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Denle un aplauso al que vive, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Muy bien, queridos hermanos, sean todos bienvenidos en esta mañana. Hoy queremos entonces que usted pueda estar muy atento a lo que el Señor nos va a entregar en esta hora. Y yo estoy seguro, estoy convencido que esta palabra de Dios, que esto es palabra de Él, no palabra de hombre, que esto es un mensaje para cada uno de nosotros en esta mañana. Porque debemos poner en el asunto orden, porque debemos comprender la dimensión sobrenatural y espiritual que Dios ha colocado aquí en la tierra. Hoy hemos titulado, usted lo va a ver en las pantallas, hemos titulado este sermón: a la manera de Dios. ¿Qué tal si usted dice fuerte conmigo? A la manera de Dios. ¿Qué tal si dice un poco más fuerte? A la manera de Dios. ¿Por qué a la manera de Dios? Porque hoy el comportamiento de la palabra se ha modificado. Porque el nuevo modernismo cristiano evangélico ha sido modificado por las enseñanzas del mundo. Y hemos experimentado lo que la palabra nos enseña y nos dice: que la corriente del mundo no se nos lleve la enseñanza ni la buena palabra de Jesús. Es más, dice la escritura, que se conviertan, que ellos se conviertan a ti y que usted no se convierta a ellos. Y hoy más que nunca hay un auge en el mundo donde se está modificando la palabra de Dios. ¿Cuántos trajeron la palabra de Dios? Levántela ahí donde está y diga: este libro es la palabra absoluta de Dios. Y diga: también es la espada para el espíritu. ¿Cuántos lo creen? Ahora suéltela allí y dele una ofrenda de palmas al que vive, porque esa palabra es poderosa.
Porque esa palabra, hermano, hace el efecto deseado. Como utilizamos la palabra metanoia, y esa palabra significa una transformación, una metamorfosis, una metanoia. Y ella viene para alentar al caído, para levantarlo. Esta palabra saca del fango a aquel que está en el hueco, en el lodo. Esta palabra saca de la oscuridad para traer a la luz admirable a aquellos que están sin la luz de Cristo. Esta palabra saca de la muerte a la vida. Aleluya. ¿Cuántos están aquí? Es más, en cierta ocasión, el amigo personal de Jesús murió. No era un discípulo, era el amigo, el mejor amigo de Jesús. ¿Usted sabía que Jesús tenía un mejor amigo? Y él murió. Pero Jesús tomó el poder de la palabra. Y aunque el cuerpo hedía de Lázaro, aunque había ya muerto, dice la escritura, esa palabra de Dios cobró ánimo y aliento en la vida de esta persona que ya estaba muerto. Y la palabra nos enseña que él vino de la muerte a la vida. Pero hoy se está modificando el evangelio. Se está vendiendo un evangelio barato en los púlpitos. Se está predicando un evangelio a conveniencia en los púlpitos. Porque lo que al fin importa es la ofrenda, entre muchas cosas, para los pastores. Porque lo que importa es que el hermano pueda venir y desplazarse o ir hasta allá y que él dé el fruto de su trabajo y de su esfuerzo. Y es porque se ha perdido el enfoque. Es porque están obrando muchos a la manera o a su propia manera y no a la manera de Dios. Por eso hoy quiero predicarle, hermano. Todos estos días hemos predicado, los miércoles, los domingos, de palabra de Dios fuerte, de palabra de Dios exhortativa. Y si bien la escritura dice que el contenido de un sermón, de una palabra, debe tener 3 componentes, pues he sentido fuerte de Dios que por todos estos días, no sé hasta cuándo, tenga un componente como primicia. Son 3 componentes: la exhortación, la edificación, y el otro, ¿cuál es? La consolación o el consuelo. Pero en estos días queremos enfocarnos en la exhortación, porque estamos viendo mucha gente de Dios, mucha gente que está, oh amado, que ha disgustado el don divino, el don celestial, pero que se están devolviendo, que se están quedando en el propósito, desconociendo lo que la palabra nos ha enseñado, que aún en estos días, si fuere posible, el enemigo, Satanás, engañaría a los propios escogidos. ¿Cuántos están aquí? Y hoy entonces, hermano, debemos comprender que no es a la manera suya, que no es al acomodo nuestro. Hemos caído en un letargo, en una comodidad, hermano, donde decimos, pero no, a Dios, es para Dios, pero con tales de que yo vaya, con tales de que yo esté, no importando cómo se haga. Pues no, hermano, la palabra nos enseña que a Dios solo se le da el primer lugar. Si hay algo que a Él le desagrade, es cuando una persona en la tierra le da el segundo lugar, migajas, sobras a Dios. Así que, mi amado, hoy quiero tomar parte en esta palabra, porque a la manera de Dios se refiere vivir de acuerdo a sus principios. Significa vivir a su voluntad y a sus propósitos, en lugar de seguir la lógica, en lugar de seguir entonces, amado, el orgullo o los deseos humanos. Lo que esto implica entonces, pueblo de Dios, es redención, obediencia, confianza y sabiduría aquí en la tierra para vivir para Dios. No es de cualquier manera, es a la manera de Dios. Quiero presentar un ejemplo en la escritura. Quiero que esté muy concentrado en la palabra. Voy a usar algunos textos en la escritura que nos enseñan qué puede pasar, qué consecuencias hay cuando se hace a la manera humana, qué consecuencias pueden venir cuando hacemos a nuestro antojo, cuando se hace, hermano, no la voluntad de Dios, sino la voluntad mía. Y estoy seguro que esto nos pega a muchos.
Esto me pega a mí primero, mi hermano, porque hay decisiones en mi vida que yo quisiera no hacer la voluntad de Dios, sino mi voluntad. No seguir el consejo de Dios, sino el mío propio. No hacer las cosas como Él ha demandado en la palabra, sino como yo quiero. En eso hemos caído. Y cuando digo hemos caído, me refiero a la iglesia de Cristo en toda la tierra. Hemos olvidado que la palabra nos ha llamado real sacerdocio. Hemos olvidado que la palabra nos llama, oh hermanos, que nosotros somos de Dios, que somos real sacerdocio, que somos hechura suya, que somos complemento de Dios en la tierra. Amén. Y por eso hoy hay muchos que están a kilómetros y distantes de la voluntad del Padre. Porque entendemos y sabemos que ser a la manera de Dios es vivir con las características del Padre. Es tener una vida, como dice la palabra, los frutos del Espíritu. Tener paz, paciencia, benignidad, templanza, dominio propio. Todas estas cosas son las que deben abundar cada día más y más en usted. Dígale a la persona que está a su lado para que rompa el hielo, dígale: en usted. Amén. Muchos son impulsados por el orgullo. Otros son impulsados, hermano, por la creencia que todo lo puede resolver. Pero hoy, según la Escritura, miraremos el diseño trazado original de Dios. No sé cuál sea la palabra con que Él te conquistó. No sé cuál sea la palabra con que Él te llamó. No sé cuál sea la red que Él utilizó para sacarte desde allá, desde el fondo, y para traerte aquí, amado. No sé cuál sea la estrategia que Dios usó, pero estoy seguro que si tú permites que esa palabra sea modificada por el mundo, por la era del mundo, estamos dejando contaminarnos y estamos perdiendo la esencia del Padre. Pocos pastores hoy huelen a oveja, huelen más a un sobre con dinero, huelen más a otras cosas, pero menos a la oveja. Es decir, el diseño original con que Dios lo llamó, lo perdieron, lo dejaron permear. Amén. Así que conmigo en la Escritura, en el libro de Éxodo, vamos a mirar un ejemplo muy claro en la palabra. Éxodo capítulo número 25. Y vaya conmigo a la palabra. Voy a enseñarles de un diseño que Dios hizo, de algo que fue nacido en el corazón de Dios. ¿Cuántos de ustedes creen que ustedes son del corazón de Dios? Tú no eres una casualidad. Cuando yo nací creí que había sido un accidente, pero no fui un accidente. Luego yo descubrí a pasar del tiempo que aunque esta vasija estaba rota, quebrada, aunque había perdido la esencia, aunque no tenía la figura de Dios, alguien me dijo: no, tú no eres un accidente, tú eres un propósito de Dios. Tú no eres el reflejo de una noche de dos personas y porque accidente naciste. No, fue el diseño, el plan original de Dios. Y yo hoy profeso esa palabra sobre ustedes, iglesia. Ustedes son sueño de Dios. Ustedes son, hermanos, escogidos, real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido de Dios. ¿Cuántos lo creen? Vamos, déselo fuerte. Aleluya. Por eso no puedes perder la imagen, el diseño de Dios. ¿Y por qué está pasando? Porque hay nuevas posturas. Porque hay cosas que nos dicen: no, todo tiene que ser igualitario, todo que tiene que ser en el movimiento que se está viendo. Pues eso está acabando a la iglesia, a los púlpitos y al diseño de Dios. Nótese lo que la Escritura nos enseña en Éxodo, Shemot, capítulo 25, verso 10. Dice la palabra: harán también un arca de madera. ¿Cuántos están en el versículo? Esté muy concentrado, mi hermano. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, su altura también de codo y medio. Es decir, lo que Dios estaba aquí haciendo era dando, escuche esta palabra, lo que Dios estaba diciéndole a su siervo, al pueblo, a la iglesia, era un diseño con las medidas. No podía ser ni más ni menos. Diga conmigo: ni más ni menos.
Por eso es que hoy muchos están fuera del propósito de Dios. Apocalipsis 22, no lo busque. Dice en los versículos finales: ay de aquel que tome este sagrado libro, ay de aquel que le ponga a la palabra o le añada a la palabra una yod o una coma o una tilde. Porque aquel que le ponga, yo añadiré, dice la escritura, las plagas de este libro. Ay de aquel que le quite, amado, una coma, una yod, que es la letra más pequeña. Porque aquel que le quite, también le será quitado su parte en el libro de la vida. Y en ese sentido, amado, yo quiero hoy que Dios hable a tu corazón. Porque estamos quitando y poniendo, porque estamos haciendo como nos parece a nosotros. Pero no, amado, la escritura hoy nos enseña que es en el diseño de ¿quién? De Dios. En cierta ocasión dice la palabra, vamos a dar algunos ejemplos antes de proseguir, que en el huerto de Edén estaba Adán y Eva. Pero dice la escritura: y dijo Dios a Adán: de todo lo que hay aquí puedes comer, pero de eso que está allí tú no puedes comer. ¿Cuántos están aquí? Pero cuando Dios le dio ese ejemplo a este varón, ahí no estaba su esposa. Él le enseñó a su esposa y él le dijo: mire, de todo lo que está en este huerto, de toda la bendición que está aquí, tú puedes comer, pero, escuche esta palabra, pero tú no puedes tocar ni comer. ¿Qué hizo el hombre? Diga conmigo: adulteró el diseño y la palabra de Dios. ¿Qué dijo Dios? Que no podían comer. ¿Qué dijo el hombre? Le añadió una frase: que no podían tocar ni comer. Y eso es lo que en este tiempo está pasando, amados. Usted le habla a alguien y le dice: ve, el pastor dijo esto y lo otro, pero ese pasa la información al otro y le quita un poquito o le pone, y el otro pasa la información al otro, y cuando llega al receptor final, llega el mensaje modificado. Y es lo que está pasando en este tiempo. Nótese que en la escritura dice: y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro. Nótese aquí nótese este diseño de Dios tan tremendo. Él empieza a decirle y a darle las medidas a este varón. Nótese que también a Noac, también Dios le dio las medidas precisas, originales, para construir ¿qué? El arca. Y él no se pasó un centavo. No es que yo voy a dar un poquito más, no es que le voy a quitar. No, hermano, él tomó las medidas precisas, correctas y certeras que Dios le dio. Entonces nótese lo que la escritura dice en el verso número 13: harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas, escuche esta palabra, por los anillos a los lados del arca. ¿Cuál era el propósito de todo esto? Aquí está, léalo conmigo: para llevar el arca con ellas. El arca, si usted sigue leyendo, por tiempo no lo podemos hacer. Si usted nota, el arca fue diseñada y establecida a la manera de Dios. Dice la escritura que a esa arca, que usted ve aquí en tamaño muy pequeño, obviamente, que colocamos aquí como proféticamente, amado, porque es uno de los máximos símbolos del pueblo de Dios. Porque aquí estaba la palabra, estaba lo que un día Moshe recibió en la montaña, recibió la palabra de Dios. Ahí estaba, porque estaba la vara que reverdeció cuando Aarón la tenía, porque estaba el maná del cielo también. Es decir, que era el máximo símbolo de la presencia de Dios en los tiempos antiguos. Pero todo iba muy bien cuando los hombres hacían conforme a la voluntad de Dios. Tenía, dice la palabra, 4 cornisas de oro para introducir ¿qué? Este elemento. Diga conmigo: las varas. ¿Para qué? Para que fueran transportados
por personas idóneas, por levitas o sacerdotes. Entonces, cuando el arca iba a ser trasladada, un sacerdote o un levita más bien tomaba una parte, en la otra de adelante otro levita, y así. Entonces, cuando la nube de Dios se movía, el pueblo de Dios tomaba, con las personas adecuadas a la manera de Dios, tomaban el arca para ir hacia donde Dios los estaba conduciendo y dirigiendo. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están entendiendo? Dígale que está a su lado: tranquilo, que esto se pone bueno. Apenas estamos en la introducción, hermano. Y ese era el modelo de Dios, esa era la manera de Dios. Él le dijo a su siervo: hágalo así como yo le digo. Así como cuando Dios nos ha dicho: ve por este camino, no te vayas por este otro lado, ve y habla esto, ve y di esto. Esa es la manera de Dios. Los peores golpes de la vida de un ser humano, yo lo digo por experiencia, son cuando me he salido de la manera de Dios. Aún sabiendo que debo ir por la senda de la derecha, aún sabiendo que debo ir por el camino, la palabra que Dios me ha dado, en ocasiones yo he dicho: no, hoy no quiero ir por ahí. Pero es que no, Dios es muy legalista. No, pero es que Dios es muy religioso. Porque en este tiempo, cuando tú tratas de conservar la palabra de Dios, ¿sabe cómo te trata el mundo? Como un religioso. ¿Sabe cómo el mundo te dice? Es que usted es muy fanático. ¿A cuánto les han dicho? A mí me han dicho. No, desde que tú fuiste a esa iglesia, desde que tú empezaste a caminar con Dios, usted ya no es el mismo. Usted ya perdió el sabor. Usted ya no prende ni una mecha. ¿Por qué? Porque tú estás caminando a la manera de Dios. Yo recuerdo en el mundo, yo prendía una fiesta, hermano, solo necesitaba de una campana y un palo, o de unos bongos. Ella me conoció, ya sabe. Tremendo eso, ¿no? Que Dios hace cosas extraordinarias. Y simplemente con esos instrumentos se prendía el ambiente, se prendía la fiesta. Pero cuando conocí a Cristo, todo eso quedó de lado. Porque Él empezó a decirme: tú ya no puedes ser el mismo de antes. Tú ya no puedes caminar como antes caminaba. Tú ya no puedes estar con los que antes estabas. No, tú debes ser una persona diferente. Ya no puedes ser a tu manera. Ahora tienes que ser a la manera de Dios. Y si en ti ese efecto no está pasando, revísate, hermano. Si tú eres el mismo antes que ahora, después de conocer a Dios, usted debe tener un cambio, un encuentro real con Dios. Usted no sé si tenga que volver a nacer de nuevo, no sé qué tenga que hacer Dios, pero no puede ser el mismo de antes al que es ahora. Así que ese fue el diseño que Dios les dio. Y el pueblo se movía y decía: los levitas tomen el arca. Y los levitas tomaban el arca e iban detrás de la nube hacia donde Dios, ¿qué? Dígalo fuerte: hacia donde Dios, ¿qué? Los guiaba. Así que eso mismo es lo que debemos hacer nosotros. Debemos dejarnos guiar por Dios. Pero muchas veces nos salimos fuera del contexto de la escritura, fuera del contexto de la palabra. Porque muchos predicadores hoy están diciendo: no, sí se puede ir a la iglesia, pero usted puede seguir siendo el mismo. No, pero es que una bailadita ahí de vez en cuando no hace daño. No, pero es que un pastor, usted no sea tan religioso. Una copita ahí suavemente, pastor, y no no, hermano. O usted es o no es. O usted es caliente o es. No hay simplemente ese punto medio con Dios. No, hermano, esa es la manera, es en el diseño establecido por Dios. ¿Cuántos están aquí? Y les voy a dar algunos ejemplos antes de proseguir de lo que el diseño de Dios hace cuando usted lo obedece. Cuando usted está, hermano, se deja guiar por la palabra del Señor. Vaya conmigo un poco más adelante, el libro de Josué, capítulo número 3. Josué, capítulo número 3. Y mire usted lo que pasa cuando lo hacemos a la manera de Dios. Cuando lo hacemos en obediencia. Cuando lo hacemos no como nosotros queremos, sino como el Señor mismo nos ha llamado a proseguir en ese camino. Josué capítulo, ¿qué dije, mi hermano? Josué capítulo 3.
Y vamos a leer la escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Porque a mí se me perdió Josué de la Biblia. Aquí está. Josué capítulo 3, verso número 14. Mira lo que pasa cuando una persona se conduce en el camino de Dios, cuando sigue el beneplácito del Eterno. Capítulo 3, verso número 14, dice la palabra: y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas. ¿Para qué? Para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo. ¿Y qué estaban haciendo los sacerdotes? Diga conmigo: llevaban el arca. Pregunta: ¿estaban haciendo como Dios les dijo, sí o no? Sí. Entonces Dios los miraba y se agravaba y decía: claro, yo les voy a dar victoria. Van a pasar el Jordán, yo los voy a respaldar. Van a pasar a otra tierra, yo voy a estar con ellos. ¿A cuántos de ustedes creen que Dios está con ustedes, hermano? Aleluya. Y escuche lo que, si le va a aplaudir a Dios, hágalo fuerte, hermano. Verso número 14. Y aconteció que cuando partió el pueblo de su tienda para pasar el Jordán, con los sacerdotes del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Verso 17. Las aguas que venían, 16, ¿verdad? Las aguas que venían de arriba se detuvieron. Escuche esto. ¿Qué hicieron las aguas? Se detuvieron. Es decir, que las aguas se pararon milagrosamente, se estuvieron quietas, estáticas. ¿Todo por qué? Porque los sacerdotes, porque los levitas, porque el pueblo de Dios se pasaba hacia otra tierra, iba hacia otro lugar. Es decir, tomó una decisión, pero no la tomaron a su manera. No, ellos lo hicieron a la manera de Dios. Quiere decir esto que el mismo efecto pasa y ocurre cuando usted toma el arca, cuando usted lo hace a la manera bíblica de Dios, cuando usted lo toma con la palabra de Dios. Si el Señor tiene que parar, si el Señor tiene que oscurecer, tiene que parar el tiempo, Él lo hará para manifestarse, para respaldar esa conducta de obediencia. Pero hoy en día es muy difícil, porque el mundo está lleno de desobediencia, porque el mundo está bajo el maligno. Y por eso hoy una persona que sea obediente, que no coloque el pero no, hermano, que siga adelante, que diga: hermano, la escritura misma nos enseña que algunos hombres de Dios tuvieron que sacrificar lo más preciado, lo más querido. Ellos nos dijeron: Dios, pero ¿por qué? No, pero es que yo no entiendo. No, Dios no te llamó a entender, Dios te llamó a obedecer. Hay cosas en mi vida de las que Dios me ha dicho, y yo he dicho: en serio, Dios, ¿de verdad es así? Que yo he tratado de pelear con mí mismo, pero que cuando he tomado la decisión de seguir, cuando he tomado la elección de obedecerle a Dios, hermano, Él hará lo que tenga que hacer. Verso 16 dice: y separaron las aguas a un lado y al otro. Y mire esto: y los que descendían al mar del Araba, del mar salado, se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo, escuche esta palabra, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Verso 17. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor estuvieron ¿cómo? En seco. La palabra dice, yo no sé si usted lo toma, que aunque usted bebiere cosa mortífera, no le pasará nada. Que aunque usted vaya, hermano, que ninguna arma forjada prosperará en contra tuya cuando tú estás tomando el diseño de Dios, cuando tú lo estás haciendo a la manera de Dios. Ningún arma forjada prosperará en tu contra. Podrán venir por un camino, pero por 7 tendrán que huir. Podrá venir la enfermedad, la plaga, pero ella no te tocará. Podrá venir la saeta que vuela de día o de noche, pero ella no pegará en ti, porque tú estás llevando el arca, la presencia de Dios, a la manera de Él. Amén. Y nótese,
Mas los sacerdotes estuvieron en seco. Esto es el primer principio en esta mañana. Tú estarás, hermano, en seco. Tú estarás en firme cuando tú vayas en propósito y en destino de Dios. Ahora, ¿por qué Dios los dejó pasar en seco, mi hermano? Porque lo hicieron a la manera de Él. Ellos no dijeron, no, pues esperemos, ¿por qué no tomamos este atajo? Como muchas veces nosotros lo hacemos. No, vámonos más por arriba. No, ellos dijeron, listo, si Dios dijo que pasemos el Jordán, y aunque está caudaloso, porque suele desbordarse, estaba caudaloso, era peligroso. Pero ellos no dijeron, no, qué peligro. No, ellos dijeron, si Yahweh, si el Señor, si mi Dios dice que es por este camino, yo voy a pasar. Dígale que está a su lado, si Dios te dice, por loco que parezca, tú lo haces. Denle un aplauso fuerte al que vive. Aleluya. Obedezca, hermano, obedezca. Y ese fue uno de los eventos más tremendos que pudo el pueblo de Dios, o los milagros que el pueblo de Dios pudo experimentar. Quiero presentarle otro que está un poco más adelante en la escritura, más atrás, en el libro de Números. Números, capítulo 10. Todavía no he llegado al verso central de esta predicación. Números 10, verso número 33. ¿Están ahí, iglesia? Amén. Dice la palabra: así partieron del monte del Señor, camino de 3 días. Y escuche esto. Y el arca del pacto del Señor, ¿dónde iba? Adelante. Ahí no dice que los sacerdotes dijeron, no, esto está muy duro, hay que protegerla, que vayan adelante los guerreros, los que llevan las espadas, no, amado, el arca, la presencia de Dios iba adelante de ellos. Y dice la palabra 33. Y el arca iba adelante, camino de 3 días, buscando un lugar de descanso. Diga conmigo, cuando usted hace la voluntad de Dios, Él trae descanso. Pregunta, mírenme todos para acá, ¿cuántos de ustedes necesitan descanso? Pero descanso en Dios. ¿Cuántos de ustedes necesitan la paz que sobrepasa todo entendimiento de Dios? ¿Cuántos? Solo hay un camino adelante. Solo hay un camino a la manera de Dios. Y nótese usted, y la nube del Señor iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Señor, y sean dispersados tus enemigos. Yo declaro esa palabra hoy en cada uno de ustedes. Que lo que se quiera levantar, que el enemigo que te quiera retroceder, que te quiera dejar estático, que no quiera dejarte avanzar, hermano, si usted hace a la manera de Dios, declaro esta palabra y dice: y que sean dispersados tus enemigos. ¿Y qué más? Y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y mire qué tremendo esto. Y cuando el arca se detenía, o la nube se detenía más bien, decía: vuelve, oh Señor, a los millares de Israel. Hasta aquí todo iba muy bien. ¿Cuántos están contentos? ¿Vemos victoria aquí, sí o no? Ni modo de hablar de Josué capítulo 6 porque no tengo tiempo. Pero dice la palabra, la escritura nos dice todo el capítulo 6 de Josué. Cuando ellos iban a estar en Jericó, cuando iban a derribar el muro, dice la palabra que ellos empezaron a dar vueltas, pero que no lo hicieron, perdónenme la expresión, a la topa tolondra. No, ellos lo hicieron adelante. Iban los levitas, iban los sacerdotes llevando el arca del Señor, y el pueblo atrás gritaba, y el pueblo atrás marchaba, y el pueblo atrás se conectaba con Dios. Y de repente al 7º día, dice la palabra, los muros, la muralla cayó al piso. ¿Todo por qué? Porque ellos lo hicieron no a su manera, lo hicieron a la manera de Dios. Por eso a veces tenemos fracasos. ¿Y la culpa quién la tiene? Dios. Pues a mí me ha pasado. Es que la gente, nosotros somos unos personajes.
Porque nos metemos por donde Dios no nos dijo. Porque metemos la cabeza, perdóname la expresión, como mi abuela decía, por donde no. Yo pensé que era solo mi abuela. Por donde no cabe. Y cuando, perdóneme esto, cuando nos damos el guarapazo, ¿quién tiene la culpa? Y miramos hacia arriba. Claro, es que usted no me responde. Claro, es que mire yo todo lo que he hecho en esta vida y usted no. Y la culpa la tiene el Señor. Cuando usted y yo no hemos tomado, hermano, el propósito, cuando lo hemos hecho a nuestra manera, recuerda que hoy el Señor nos dice, es a la manera de Él y no a la suya. Amén. Así que aquí hay 3 ejemplos de victoria cuando se hizo a la manera del Señor. Y ahora vamos a mirar qué pasa cuando se hace a la manera del hombre. Conmigo un poco más adelante. Segunda de Samuel. ¿Cuántos están aquí, hermano? Dígale que está a su lado, Dios te está hablando. Vamos, dígaselo, dígale, Dios te está hablando. Yo no sé usted qué tenga que cambiar en esta mañana. Yo no sé usted qué tenga que modificar en su comportamiento, en su vida espiritual. Yo no sé en el plan de su vida Dios qué lugar esté ocupando, amado. Pero yo espero que sea el primer lugar, porque la palabra dice también, porque yo soy la Aleph y la Tau, yo soy el alfa y la omega, yo soy sin principio y sin fin. Segunda de Samuel, capítulo 6. Y mire esto, hermano. Verso número 1. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, a 30,000. ¿A cuántos? Qué gentío, hermano, ¿verdad? Y se levantó David. Estaba muy contento David, muy eufórico estaba, puesto él era el rey. Puesto la palabra dice que a él lo conocían como el dulce cantor de Israel. Es decir, que era un adorador en espíritu y en verdad. Es decir, que era alguien que amaba a Dios profundamente. Es decir, que David era tremendo personaje en las manos de su hacedor. Y dice que él se levantó y que el pueblo que tenía consigo, verso número 2, para hacer, mira el propósito que el ungido de Dios tenía, que el ungido de Dios quería, y era el siguiente: para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre del Señor, de Yahweh Shebaot, el Señor de la guerra. Diga conmigo, Dios es el que pelea por mí. Dale un aplauso al que vive. Aleluya, créalo, hermano. Él es el que pelea por nosotros. Él es el que va delante de nosotros como poderoso gigante. Pero qué tremendo es cuando un siervo como este lo hace a su manera, no lo hace a la manera de Dios. Y entonces su propósito era tomar el arca, sobre el cual era invocado el nombre del Señor de los ejércitos, que mora entre los querubines. Verso número 3. Se le ocurrió la magnífica idea de hacerlo a su manera. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. Pastor, en ese tiempo no existían los carros. Este carro que habla la palabra era un carro tirado de caballos, no de un motor, para que usted no le dé lugar a la duda. Así que David dijo, no, pero es que el arca de Dios, mire qué tremendo, cuando el pueblo iba a pasar el Jordán, Dios lo respaldó. Cuando iban a caer los muros cayeron. Y ahora yo voy a tener un especial cuidado. Pregunta, ¿la intención era buena o mala? Buena. Sabe, mi amado, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es un camino de perversidad y también de muerte. Y aunque tú tengas la intención muy angelical, aunque tú tengas la aureola y digas, ay no, pero es que es para Dios. Pero cuando Dios no lo mandó a hacer, cuando tú lo haces a tu manera y no a la manera de Dios, no funciona. Por eso hay hogares destruidos. Por eso hay matrimonios que se divorciaron. Por eso hay hijos que se fueron a la droga. Por eso hay familias destruidas, porque dejaron el diseño de Dios, porque dejaron la gloria de Dios. Y ellos dijeron, no, hagámoslos de esta manera. Cuando la Biblia, la palabra, el Señor nos dice cómo, otra gente empieza. ¿Sabe qué empieza? Como dicen los jóvenes hoy en día, a inventar. Dígale que está a su lado, no invente. Vamos, dígaselo. ¿Ha escuchado esa frase?
que uno le dice al otro, no invente, hermano. No, si la palabra, si aquí está el principio, si aquí está lo que Dios dice, hay que hacerlo. No podemos modificarlo, no podemos quitar ni poner. Pues nótese que al ungido de Dios se le dio la particular idea de tomar el arca que había sido diseñada solo para llevarla a pie. ¿Y qué hizo? La montó en una estructura nueva. Y uno podrá decir, pastor, pero es que es un carro nuevo, pero es que es una bendición. Depende de dónde venga, mi hermano. Si a mí aquí alguien me fuera a dar un carro o una ofrenda de cuantiosa superior, de cuantía mayor, yo tengo que verificar de dónde viene. Yo no puedo hacer como otros pastores que dicen, ¿qué hacen? Le arrebatan la mano con la ofrenda al hermano, pero no miran su procedencia. ¿Sabe qué decía mi abuela? Me estoy acordando de mi abuela hoy. Mi hijo, todo lo que brilla. Pues David dijo, no importa, pero es que esto es un carro, pero es que aquí el arca va a estar más cómoda, pero es que aquí va a quedar mucho mejor. Y entonces la escritura nos enseña y nos dice, verso que voy, ayúdame, necesito gafa, hermano. Verso 3. Y pusieron el arca sobre un carro nuevo. Ay, qué lindo, hermano, qué bendición. Y llevaron el arca de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Número 1, principio número 1 que hizo mal el dulce cantor de Israel. ¿Cuál fue? Diga conmigo, modificar. ¿Qué tenía que hacer él? Llamarlo levitas. Hey, Usa, hey, vamos a llevar esta arca, la vamos a llevar para tal parte, tómenla ustedes. Pero no, hermano, él lo hizo a su manera, no a la manera de Dios. Y con Dios es delicado, porque con Él no se juega, porque con Él tiene que ser sí o sí, porque con Él todo, hermano, debe ser claro y transparente. Somos seres humanos imperfectos que nos equivocamos desde luego, pero hay que tratar de tomar los principios de Dios establecidos tal como son. Amén. El diseño de Dios fue tomar la mujer y permitirle el gran privilegio que en su vientre se forme la vida. Gracias a Dios por eso. Uy, Señor, porque nosotros no hubiéramos soportado. No fuimos diseñados para eso. Gloria al Señor. Pero el enemigo utilizó, pero hay otra opción. Si tú no quieres tener el bebé que está ahí, hay otra opción. ¿Cuál? Una nueva, un carro nuevo. ¿Cuál fue? El aborto. Y hay miles, millones de abortos en el mundo, amado. ¿Tú crees que es agradable a Dios? No, porque Dios se entreteje. Bien que en el vientre fui entretejido, mi embrión, Salmo 51. Vieron tus ojos. Se tomó el tiempo y espacio para diseñar, para hacer un milagro. Y el ser humano toma un diseño nuevo. ¿Y qué hace? En unos minutos destruye y acaba lo que Dios, el plan de Dios. Por eso digo que en el mundo hay diseños nuevos. ¿Y sabe qué es lo peor? Que el pueblo está cayendo en ellos, que la gente está cayendo en ellos, que la gente está practicándolos. Cuando Dios nos dio el mandato y el estatuto, dice la palabra: sed santos como yo, Yahweh tu Elohim, soy santo. Y entonces dice: pues vamos a llevarla, hermano. Y estaba David feliz, tranquilo. Uy, qué bendición, voy a llevar el arca para allá. Uy, qué bien. Porque él pensó que era una buena idea. Con Dios no se trata de buenas ideas, tampoco de intenciones. Escuche, con Dios se trata de cumplir o cumplir. Por eso muchos se están yendo del camino de Dios. Ay, no, eso está muy pesado, pastor. ¿Se acuerda? Hace 8 días. Amo a Jesús, pero no a la cruz. Porque este pueblo, porque mucho pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Así que este varón estaba muy contento. Y entonces dice la palabra que estaba en el collado. Verso número 3, parte C. Y Usa y Ahio
hijo de Abinadab, sacerdotes, hermano, guiaban ¿qué? El carro nuevo. O sea que antes los sacerdotes, ¿qué tenían que hacer? Tomarla y esforzarse, caminar y orar. Señor, yo llevo la carga, yo llevo el peso. Es decir, pero ahora ¿qué estaban haciendo? Ya no estaban llevándolo a cuestas, ya no lo estaban llevando arriba, hermano. Ya el peso era light. Así como en este mundo el evangelio se ha vuelto un evangelio light. No se puede hablar de pecado en la iglesia porque la gente se incomoda y se va. ¿Y qué, hermano? Los discípulos estaban hablando con Jesús y Jesús hablaba una palabra, y de repente dos discípulos se le acercaron y le dijeron: Maestro, bájele al tono. ¿No ve que la gente se está ¿qué? Yendo. Y ellos pensaban que Jesús le iba a decir: uy, sí, se me pasó la mano, ¿verdad? Ay, qué vergüenza. No. ¿Qué hizo Jesús? ¿Se quieren ir ustedes? Váyanse. ¿A quién se los dijo? A los discípulos. Pero hoy en día los púlpitos se convirtieron en light, hermano. Yo le estoy pidiendo al Señor que eso no pase aquí, que podamos predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, que podamos predicar la palabra, hermano. Porque yo que me gano con decirle a usted aquí todo está bien, no se preocupe, hágale, siga, que Dios te perdona. No, hermano, cuando yo soy responsable, cuando Dios pedirá cuentas también de aquellos que un día se les predicó la palabra. Es mi obligación decirle tanto las demandas como los beneficios. Es mi obligación, hermano, el poder encaminarle y decirle que si tú estás mal, tienes que salir de ahí. Es mi obligación decirle que si estás haciendo tu diseño, no irás para el cielo, irás para el lugar de perdición. Pero que si tú encaminas tus pasos y lo haces a la manera de Dios, tú y yo nos veremos allá en el cielo. Tú y yo nos veremos en las bodas del Cordero, aleluya. Pero no se trata de eso, se trata de la palabra de Dios. Y nótese, hermano, porque la palabra dice: y estos varones ya no cargaban, ellos guiaban el carro. A la derecha, un poquito a la izquierda, ay, cuidado que se va. Es decir, modificaron, cambiaron el diseño de Dios. Usted no puede negociar los principios de Dios, hermano. Lo que es. Como uno dice en la calle, lo que fue. ¿Cómo fue? Lo que fue, hermano. Pero tú no puedes negociar, decir: bueno, está bien, hágale pues. No, pues a la final hagámosle. Yo mañana le pido perdón a Dios. Es una canita al aire, pastor. Eso yo me arrepiento. Y si no te alcanza el tiempo, y si pereces allí, toda una vida de espiritualidad, toda una vida de congregarte, se irá a la basura. Así que los sacerdotes ya no llevaban, ya estaban guiando un carro, ya no llevaban el arca, dirigían un carro. ¿Cómo vas a cambiar lo de Dios por el mundo? ¿Cómo vas a cambiar los principios del Eterno por las posturas de la ciencia y de la teología? No, hermano. El mundo tiene sus posturas, pero ¿sabe de quién está detrás de ellas? En una gran mayoría detrás de Satanás está. Y la gente dice: ay, sí, no, qué pesar, pero es que el bebé que tiene es producto de una violación. Pero ¿cómo la hay? No, eso es ahí, Dios es muy malo. Pero fue Dios el que lo permitió. ¿Cuántos están aquí? Yo he conocido gente que siguió adelante, que no quería, pero siguió adelante. Y luego ese hijo que antes intentaron, es el que ahora les sirve, es el que ahora está allí al servicio de esos padres. Y esos padres, hermano, se reflexionan con Dios. Dice: ay, yo lo pensé, ay, Dios mío, ¿qué tal de mi vida? Si yo hubiera tomado el atajo nuevo, el carro nuevo, si hubiera tomado la postura del mundo. O somos de Dios o no somos. Y no quiere decir que yo sea, no, hermano, me falta tanto. Estoy pidiéndole a Dios me permita consagrarme más, me permita renunciar todos los días a lo que me contamina, me permita a Él entrar en el camino y la senda de Él. No que yo no haya alcanzado. El primero que le pega esta palabra es a mí, al primero que le llega a mí, hermano, porque yo la tomo para mí. No es porque yo les quiera señalar, no, es porque yo les digo que no puedes tomar algo diferente a la palabra, que tú debes hacerlo a la manera de Dios. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están de acuerdo? Y nótese esto, hermano. Dice la palabra que cuando llegaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca, Ahio iba adelante del arca.
Y David y toda la casa danzaban. Había una alegría impresionante. Había un gozo de Dios tremendo. La gente estaba contenta. Ay, qué bien, vamos a llevar el arca de Dios. Ay, qué bendición. La presencia de Dios va a llegar a nuestra comunidad, va a llegar a nuestra casa. Gloria a Dios. Pero aunque en principio se causa el gozo, cuando tomamos la elección que no es de Dios, tarde que temprano revienta. Tarde que temprano sale a la luz, hermano. Yo les digo en el nombre de Jesús, corrijamos nuestros pasos, corrijamos nuestros caminos, hermano. Todavía hay tiempo. No es tarde, pastor, pero mire, yo tengo este cúmulo, yo he hecho todo esto. ¿Qué importa a Dios eso? Porque la palabra dice que si tú vienes a Dios y tú confiesas el pecado ante Él y te apartas, Dios toma ese poco de cúmulo de pecados y los tira atrás a lo profundo de la mar. Y sabe que es lo más lindo de Dios, que Él no vuelve a acordarse de esos pecados, que Él los deja en lo profundo de la mar. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos lo creen? Vamos, dale una ofrenda de palmas al que vive. Aleluya, gloria a Dios. Y todos iban contentos. Verso número 5. Y David iba danzando delante de Yahweh con toda clase de instrumentos. Eso llevaban al pianista ahí, al baterista. Todo el mundo iba, qué bendición, gloria a Dios. Y escuche, y habían también gente que tocaba el arpa, salterios, panderos, flautas y címbalos. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió, uno de los que dirigía el carro, no el arca sino el carro, extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo. Porque los bueyes, qué triste esto, hermano. Pregunta, ¿quién era el que debía llevar el arca? Los elegidos de Dios. ¿Ahora quién los llevaba? Los bueyes. Sin desmeritar los bueyes, pero eso es que es un buey. Dígale que está a su lado, no güey. Hermano, pero perdieron el principio de Dios, porque eran ellos los que la tenían que llevar. Pero ahora no la llevaba el sacerdote. Ahora el arca no la tocaban aquellos que habían sido elegidos por Dios. No, ahora la llevaban los animales, la llevaban los bueyes. Pregunta, ¿agradable a Dios, sí o no? No. ¿Sabe que el mundo hoy en día nos dice que somos anticuados y amargados? Pero yo prefiero que nos digan eso y que no nos digan, ay, esos evangélicos ya están en la onda, ay, qué bien. No, hermano. Hay iglesias donde no parece una iglesia, el altar ya no parece un altar, sino una discoteca. ¿Han visto? Luces rojas, azules, se transforman. Eso, mejor dicho, unas cosas. No, pastor, hay que estar en la ¿cómo le dice a esto? En la tecnología, pastor. Hay que avanzar. Pues no, hermano. Hay cosas en las cuales no podemos inmiscuirnos como pueblo. ¿Cuántos están aquí? Esto es serio, hermano. Y Usa extendió su mano, dijo, ay, se va a caer el arca, hay que pesar, Dios mío. Y tocó el arca. Pregunta, ¿malo el tratar de tomar el arca? Pues la intención no era mala, porque el arca de Dios se va a caer y se va a golpear. Pero es que diga conmigo, Dios, dígalo, Dios no necesita ayuda. Somos nosotros los que necesitamos la ayuda de Dios. Entonces Usa se las dio de muy mero. Pero todo empezó porque cambiaron el diseño original de Dios, porque no lo hicieron a la manera de Dios. Entonces no fue porque Él quiso meter su mano para ayudar, no, era algo bueno, pero como ya habían transgredido el diseño original de Dios, dice la palabra, qué triste esto. Nótese usted cómo iba David danzando, cómo toda la gente, no, eso era un gentío y todo el mundo iba, no, mejor dicho, hermano, tremenda fiesta para Dios. Pero de repente hubo un acto. Verso 7. Y el furor del Señor se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Algunos dirán, qué injusto Dios. Pero si es el arca, pero si es lo más sagrado. Pero no, hermano, no es injusto. Es porque ellos lo hicieron a su manera. Y eso que con todo y eso, David era el ungido del Señor.
Y eso que la palabra lo llama el hombre conforme al corazón, pero se equivocó también. Así que si tú te has equivocado, vuelve y levántate. Dígale: Señor, aquí estoy, levanto mis manos, Padre, te entrego todo esto. Yo te entrego mi vida de nuevo. Hermano, nótese. Y cayó allí muerto. ¿Dónde cayó? Junto ¿a dónde? Ahí no dice al carro. O sea que el arca cayó, ¿sí o no? ¿Sabe dónde cayó el arca? Lejos del carro. Porque aquí dice la palabra, lo dice claramente, que él cayó no junto al carro, sino ¿a dónde? Junto al arca de Dios. Es decir, que este hecho lo que hizo fue liberar lo que David tuvo en su corazón, de liberar el arca de los diseños del mundo, hermano. Hace 2 años, increíblemente, todavía me parece increíble, en Estados Unidos, un pastor de una iglesia muy grande dijo: estamos en octubre, hay que celebrar Halloween, gloria a Dios. Y los sugieres estaban ahí vestidos con su antifaz y con su nariz ahí de payaso. Dios le bendiga, hermano. Y todo el mundo ahí disfrazado, y los del altar estaban disfrazados. Qué bien. ¿Tú crees que eso es de Dios? No, hermano. Si la palabra lo dice. El único que se disfrazó en la palabra fue el enemigo, se vistió de ángel. Y hoy el pueblo de Dios, mucho pueblo imita las cosas del mundo. Y ese día fue un culto donde todo el mundo, el pastor también se disfrazó. Yo lo vi predicando por internet. Estaba disfrazado de Superman. Él creía que, mejor dicho, era el Superman. Pero no, hermano. Diseños que le hacen daño al evangelio. Y que otros dicen: ay, no, esta iglesia tan legalista. Pero es que no, hay que adecuarnos al mundo, hay que... No, hermano, no podemos caer en eso. Es como si yo viniera y armara aquí el árbol de Navidad y aquí el pesebre. No, ya no lo hago. Si usted lo hace, lo respeto, amado. Pero no podemos caer en los diseños del mundo, sino hacerlo a la manera de Dios. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están dispuestos de verdad? Yo estoy dispuesto. Y el gozo se fue. Termino con esto, hermano, voy terminando. Y el gozo se fue. Y el verso dice en el 8: y se entristeció David por haber herido el Señor a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David al Señor aquel día, dijo: no lo hice a la manera de Dios, lo hice a mi manera. Mucha gente ha perdido a sus seres queridos por actuar en su manera. Y temiendo David, ¿cómo he de llevar el arca? De modo que David se le quitaron las ganas. No quiso traer el arca a la ciudad de David, y la hizo llevar a casa de un varón llamado Obed Edom Geteo. ¿Todo por qué, amados? Por quererlo hacer a su diseño, por querer hacerlo a su antojo. Por eso, si hoy tú estás obrando fuera del propósito de Dios, porque tú lo sabes, yo también lo sé, los que yo he hecho o hago, renuncie, corte, deje que se vaya al piso eso, hermano. Donde usted montó en ese carro nuevo, en esa reacción tuya, en ese estilo de vida donde tú montaste también a Dios, deja que caiga. Si estás en el odio, en el resentimiento, en el rencor, si tienes falta de perdón, en lo que estés, hermano, deja que caiga al suelo. Pero no contamines tú el arca, no contamines el corazón tuyo, porque la palabra dice: como de una sola fuente va a poder salir agua dulce y agua amarga. ¿Cómo tú vas a bendecir hoy a Dios y vas a maldecir a tu hermano? ¿No dice la palabra? Saca primero la viga de tu ojo para mirar la paja que hay en el ojo de tu hermano. Pero son los diseños que el mundo nos están ofreciendo, y no podemos caer en ellos. Algunos, aún siendo cristianos: pastor, pero es que Dios no me está revelando nada. Van donde la hechicera o la bruja. No lo hizo también, en la palabra no lo hizo Saúl. Ya no había revelación con frecuencia, pero a él siervo de Dios hasta cierto punto, pero dijo: ¿qué hizo? Se disfrazó. Y fue donde la bruja y se sentó. No, lo que pasa es que yo necesito llamar a Samuel.
necesito que Él me diga por qué Dios ya no me escucha. ¿Sabe por qué? Por el diseño a su manera. Si no está revelando Dios, tarde que temprano. Si tú no lo sientes, deja. Que la palabra no dice la palabra. Y tú sentirás a Dios y lo alabarás. No dice, alábalo, sienta o no sienta. Pero sé, hermano, que cuando un pueblo adora y alaba a Dios, que cuando una persona levanta las manos, se va de rodillas, busca un lugar, aunque tú no sientas nada, ahí está la presencia del Espíritu Santo de Dios para librarte, para llevarte, para hacerte más fuerte, para darte valor. Pero no es por lo que se sienta, porque las emociones son engañosas. Engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Diga conmigo, solamente Dios. Póngase en pie, hermano, por favor. Quiero pedirle en esta mañana, en estos minutos que nos quedan, que usted pueda ser sensible a la voz de Dios en esta hora. Podemos lograrlo de dos maneras. La primera es, olvide la persona que está a su lado y ahora permítale al que está enfrente suyo que entre. Número 2, cierre sus ojos, hermano. Yo también lo voy a hacer. Y empiece a hablar con Dios por un momento. Yo no sé, pero yo sí tengo que pedirle perdón a Él. Y yo le pido perdón, Señor, en esta mañana, públicamente, por querer hacer las cosas a mi manera. Porque no te he tenido en cuenta muchas decisiones de mi vida y elecciones. He tomado un atajo, he tomado un camino que a mi modo de ver me parece mejor, que no está tan espinoso, que no está tan difícil de transitar. Y por eso en esta mañana, Cristo, yo te pido perdón, Señor, porque no quiero colocar tu presencia y tu gloria en diseños del mundo. No quiero colocarlo en un carro nuevo, en algo que parece bueno, en algo que parece que es muy estable. No, yo quiero decirte, Padre, hoy vuelvo, Señor, mi vida. Hoy vuelvo mi espíritu al tuyo, Señor amado. Hoy vuelvo a los rudimentos básicos de la palabra. Hoy vuelvo a los rudimentos, Señor, a lo firme, a lo estable. Hoy vuelvo a la primera, Señor, a ese llamado. Hoy quiero volver a ese primer amor, Padre, que tú me has dado, oh Señor, en el nombre de Cristo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Hoy, Señor, abandono todo diseño del mundo, todo pensamiento que ha venido carcomiendo mi mente, que me ha apartado gradualmente de tu presencia, que me ha ido yendo por otro camino, por otros pasos. Hoy te pido perdón, Señor. Vamos, pídele perdón a Dios. Vamos, dígale, Señor, perdóname. Si yo lo estoy haciendo públicamente, ¿por qué tú no lo puedes hacer ahí solamente con Dios? ¿Por qué tú no puedes decirle, Señor, he actuado locamente, he actuado, Señor, a mi manera, he actuado en mis fuerzas, Señor, mas en tus fuerzas yo hoy vengo delante de ti, amado? Vamos, Espíritu de Dios, vamos, comienza, fluye, fluye. Aquí hay una presencia del Espíritu Santo de Dios que quiere renovar una fe nueva en esta mañana, que quiere bautizarte en fuego en esta hora, que quiere revestirte de nuevo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré a él. Vamos, Él quiere entrar en esta mañana. Yo entraré a Él, a su corazón. Yo me sentaré, yo cenaré con Él y tú cenarás conmigo. Así que vamos, levanta tus manos, dígale, Padre, en esta mañana quiero reconciliación. En esta mañana vengo delante de ti, Padre, para que tú me perdones, para que tú me laves, para que tú me digas, Señor. Así que vamos, decláralo con nosotros. Señor, nosotros queremos hacerlo, Padre. Hoy presentamos, Señor, nuestra oración. Presentamos, Padre, nuestro clamor en esta mañana, Señor Jesús. No permitas, Padre, que la corriente del mundo nos traiga diseños, Padre. Que no permitas que nos desviemos, Señor, del camino. No permitas, Padre Santo, que contaminemos, Señor, que contaminemos la esencia del Todopoderoso. Tú eres santo, Señor. Por tanto, solamente tú tienes entrada, cabida para los santos. Hoy, Señor, salimos de tu casa. Hoy salimos de este lugar, Señor, convencidos, Señor amado, que solamente de tu mano podemos estar seguros, que solamente de tu mano podemos estar confiados. Tu palabra dice que cuando ellos atravesaron el Jordán, iban con el diseño de Dios, llevaban en sus manos el diseño de Dios. Que cuando el pueblo estaba allí para que la muralla fuera derribada, ellos andaban en el diseño tuyo, Padre. Pero no permitas, Jesús, que lo nuevo, que la nueva era, que todo esto que de la ciencia viene,
que todas las doctrinas que y las corrientes del mundo filosóficas han venido, Señor, no permitas que este pueblo, que fe y esperanza, que este ministerio restaurando lo perdido se contamine y se pervierta, porque queremos hacer tu perfecta voluntad. Así que hoy, Señor, salimos seguros, tranquilos y confiados que quien nos ha hablado eres tú, Señor, y quien nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria eres tú, Jesús. Bendigo a este pueblo y yo creo, Señor, que lo nuevo no los va a desviar, sino que nos vamos a ir al rudimento, Señor. Nos vamos a ir a la esencia del Padre. Hoy lo declaramos, Señor, y lo recibimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al que vive, hermano. Y Dios les bendiga a todos.